nombre de mi Pastor Martín, les queremos dar muchas gracias a Pastor Maximiliano Barroso y al Pastor Mike Richards, que tengo el honor de esta noche poder conversar con ellos. Y voy a darles mismas indicaciones de hace unos momentos. Vamos a dar unos 35 segundos para que busques una libreta, busques una pluma, porque esta noche le vas a sacar lumbre a todo lo que vas a estar anotando. Y otros 10 segundos para que puedas compartir esta conversación que te aseguro vamos a aprender un montón. Y antes de eso, quisiera presentar a las personas que ahora nos acompañan en esta noche. Estamos acá del lado derecho de ustedes. Tenemos a Pastor Max Barroso, es el supervisor de América Latina para nuestra organización. Pastor Max, ¿cómo estás? Bien, honrado de estar aquí, qué alegría conversar con nuestros amigos de Mexicali. Sigo pensando que los mejores tacos del mundo están ahí, así que no, Pastor Iván, gracias a ti y al Pastor Martín por la invitación, es súper amable de ustedes. No, un gusto, Pastor Max. Pastor Mike Richards, de la bella y legendaria ciudad del Paso, Texas. ¿Cómo estás esta noche? Muy bien. Muchas gracias por invitarme, Iván. Qué gusto poder estar con todos ustedes aquí juntos por este medio. Y Pastor Max, lo que tiene Mexicali no son los tacos, es la comida china. La comida china es jefe en Mexicali. Eso es verdad, esas son buenas peleas acerca de la comida, porque aquí el taco y la comida china es de presumir. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos en materia esta noche? Vamos a hablar diferentes bloques, tenemos 5 bloques esta noche. No queremos durar demasiado, pero siento que con tanta pregunta y con tantas personas tan sabias es imposible durar 40 minutos, pero vamos a hacer un esfuerzo de desahogar algunas preguntas y vamos a hablar, aquí se andan aventando la bolita, vamos a hablar de varios temas. Y el número 1, Pastor Mike, ¿dónde te agarró este inicio de la cuarentena tan famoso COVID-19? ¿Qué estabas haciendo cuando sucedió todo esto? Bueno, yo inicialmente cuando empezaron los reportes de gente muriendo en Wuhan, yo acepté una invitación a predicar en Sydney, Australia, en una iglesia allá. Y mi esposa y yo estábamos ahí. Justo cuando estaba empezando a salir, yo sabía que esto potencialmente se hacía internacional. ¿A qué escala? No me la imaginaba. Estábamos 10 días ahí y rápidamente pues esto empezó a correr. Recuerdo ya volando de regreso encontrar un vuelo de puros chinos saliendo en el aeropuerto en un pasillo pequeño, y por primera vez me dio como, santos cielos, ¿qué está sucediendo? Wow. Y ya volamos de regreso, llegamos, mi esposa y yo tuvimos todos los síntomas. No estamos médicamente confirmados de haber tenido COVID, pero tuvimos muchos de los síntomas, no tan fuerte como otros han tenido, pero sí pasamos varias noches fuertes y pasa, nosotros pensamos que era una gripa X, no nos lo imaginábamos que era COVID. Esto estás hablando fines de enero, cuando estoy viviendo esto, y justo regreso y empiezan a platicar de cuándo llegue este virus, y yo me di cuenta, tal vez yo soy el que lo trajo a Estados Unidos, no, pero estábamos haciendo iglesia normal y rápidamente aquí el gobierno del estado de Texas ha estado como un paso atrás de, por ejemplo, Nueva York. Entonces veíamos qué hacía Nueva York, qué hacía California, y en Texas luego dábamos el siguiente paso. Wow, qué locura. Sí, yo creo que si uno en el día no se pregunta más de 5 veces, ¿tendré COVID? ¿Verdad? Porque se siente uno cansado, tose un poquito, ninguna vez se pregunta. Pero listo, gracias, Pastor Mike. Pastor Max, ¿dónde te agarró el inicio de esta cuarentena? ¿Qué estaba sucediendo en tu vida? Estaba cuando escuché por primera vez con conciencia de qué estaba pasando, estaba en el aeropuerto de Quito. Acabamos de tener unas reuniones con nuestros pastores ahí en Ecuador, y estaba regresando para Estados Unidos. Y ahí sentado en el aeropuerto de Quito, leyendo las noticias, empiezo a ver, oye, esto está serio, y empiezo a leer de que están estos comentarios de que, bueno, de que países están muy preocupados. Estamos hablando de
mediados de febrero ya, así que Sí. Mike es un adelantado, él estaba ahí en enero, yo llegué tarde a la fiesta. Y el tema es que cuando regreso, mi esposa me dice, oye, esto está serio. Y la semana siguiente salía para Uganda y me dice, yo no sé si sales. Y ahí, si se acuerdan, está que se cierra frontera, que no se viaja, me llega un mail de Delta de que, bueno, como hasta mayo no salgo para ningún lado, así que aquí estoy. Wow. Pero ha sido interesante de ver las dinámicas de cómo esto se ha ido generando, cómo diferentes países y también en nuestro contexto, cómo la iglesia ha ido aprendiendo nuevas cosas, adaptándose, mirando la situación y cómo seguir compartiendo las buenas noticias y esperanza en el medio de todo esto. Así es. Increíble. Creo que los dos estaban de cerca del ojo del huracán, cada uno en diferentes áreas, ¿no? Pero bueno, vamos a ahora sí entrar al primer bloque de preguntas. Y muchos de los jóvenes nos escribían y dicen que posiblemente se vayan a enfrentar a estas preguntas cuando regresen a la prepa, cuando regresen a la universidad, cuando regresen a la escuela secundaria o con los familiares. ¿Dios envió el coronavirus, Pastor Max? La respuesta simple que yo te daría, Iván, sería no. Y para entender mi respuesta, yo me remonto al mero principio, cuando estamos hablando del jardín del Edén y vemos de que el primer regalo que Dios le da al hombre, muchas veces algunos dicen es la mujer, o otros dicen es esto o el otro, pero vemos que el primer regalo que Dios le da al hombre en Génesis capítulo 2, versículo 15, es un propósito. Y dice, te ponen un tiempo y espacio y le da una tarea, le da un propósito. Dios no crea nada sin un propósito. Dios le da al hombre un propósito. Y luego que le da al hombre un propósito, también le da la libertad de elegir. Y le dice, de todo lo que hay en este jardín, puedes tomar simplemente del árbol de la ciencia, el bien y el mal. No lo hagas. Y le da la libertad al hombre de vivir su vida con un propósito, con una misión, con un regalo de parte de Dios y también con la capacidad como un agente moral de poder elegir. Y vemos que desde ese principio en el jardín del Edén, Dios entrega vida, Él es el autor de la vida, nos entrega un propósito y asimismo establece un orden en el cual operar. Pero también hemos visto en los últimos miles de años de la historia de la humanidad cómo la acción humana y la interacción humana han tenido su efecto dominó en lo que sucede en el mundo. ¿Escapa el conocimiento de Dios? Absolutamente no, esto no le sorprendió a Dios. Sin embargo, yo creo de que decir de que Dios intencionalmente fue el iniciador de esta situación es reducir la soberanía de Dios a nuestra mente finita y es también derivar elementos de su carácter que no están conectados a la realidad de lo que Dios ha hecho. Primero sabemos que Dios es amor. Dios no ama, Él es amor. Entonces sus acciones no son acciones que pueden tener amor o no amor, sino que el amor mismo inicia su interacción con la humanidad. Entonces yo mirar una acción tan falta de amor niega la esencia de mi Dios. Entonces, cuando entiendo los propósitos que Dios entrega y entiendo cómo Él ha orquestado el universo dándonos opiniones, no, yo no creo que Dios causó el COVID, sino que es parte de ese desencadenado de decisiones y acciones de nuestra humanidad. Wow. Sí, definitivamente. No puedo decir que pienso lo mismo que tú, pero estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Pastor Mike, ¿qué crees que espera Dios? Ya se acabó, aquí se acabó el live. Podemos- Max es mi jefe, me voy. No No, necesitas más. No, Podemos por favor. cortar el en vivo, bro. Ahora que se te caiga el internet, ya. Ya sé. Literalmente. No, perdón. Wow. Pastor Mike, ¿qué esperará Dios de nosotros de esta pandemia? ¿Qué actitud podemos tomar como cristianos de esta situación?
yo creo cada uno de nosotros ahorita es cuando tenemos que concretar nuestra fe. Y fe nos mueve en muchas áreas. Uno es en saber quién es Dios. Y cuando yo sé quién es Dios, yo sé quién soy yo. Y cuando yo sé quién soy yo sé para qué existo. Entonces, si algo Dios quiere en esto es darnos fe, pero empieza a poner mis ojos en Dios, porque si pongo mis ojos en la pandemia, en la locura, en la falta de trabajo, gente está perdiendo trabajos, hacia ahí va mi enfoque. Pero cuando tengo mis ojos puestos en Dios y en su palabra, mira, la idea que tú tengas una revelación de Dios sin la palabra no existe. Dios tiene su palabra para revelarse hacia ti. Así es. Y meterte a la Biblia ahorita es cuando. Entonces, métete a la palabra, Salmo 119:11, guardé su palabra en mi corazón para que no pecare contra él. Creo que ahorita es cuando métete a la palabra, estudia la Biblia, y no sé cuánto leer, lo que sea, ahorita lo que sea, amigo. Léete lo que puedas, empieza a digerir, aumenta tu fe viendo quién es Dios. Sabiendo quién es Dios, sabes quién eres tú. Sabiendo quién eres tú, sabrás qué puedes hacer para Él. Amén. Sí, buenísimo. Pastor Max, por muchos años fuiste nuestro líder de jóvenes, ¿verdad? De la organización. Y preguntaba a uno de ellos, soy un líder de jóvenes que no está muy familiarizado con redes sociales y en este tiempo de cuarentena, ¿cómo puedo seguir liderando el grupo con eficacia? Yo creo de que uno de los elementos de que tenemos que entender es que cuando el Señor Jesús salió de esta tierra, Él no le dejó a los apóstoles un credo, Él le dejó a los apóstoles una comunidad. Y tenemos que entender de que ese sentido de pertenencia que tenemos va más allá de las redes sociales. Hombre, los mensajes de texto todavía funcionan. Puedes seguir Amen. llamando, puedes seguir hablando, puedes seguir manteniendo esos vínculos y esa confianza. No tienes redes sociales, pero ponle un hoyo a tu WhatsApp y agarra y ármate un grupo con tu grupo de jóvenes y dicen, hey, este es el audio de la mañana, déjame alentarte con esto, déjame compartir Sí. este versículo bíblico, deja agarrar y hacer una red de llamadas. Yo creo que algo muy bueno que ha pasado en el medio de esta pandemia para nosotros como iglesia y especialmente a todos los que estamos liderando jóvenes es, yo creo que teníamos nuestros ojos muy puestos en nuestros programas y los habíamos sacado quizás un poquito de la persona. Y yo creo que el Señor nos está invitando a desatender mucho de los programas que teníamos en nuestras grandes iglesias y enfocarnos de vuelta en gente. El Señor Jesús no murió por iglesias que son edificios ni por programas, Él murió por gente. Y su interés Sí. esa comunidad que Él nos ha dejado. Entonces, cualquiera de nosotros en un rol pastoral o en un rol de liderazgo, sacar los ojos del programa y volverlos a poner en gente, esa es la mejor manera de liderar. ¿Cómo? Hey, si tienes redes sociales, métele. Si lo haces old school, teléfono, llamada, WhatsApp, mándale a alguien una carta, que le llegue por correo. ¿Sabes lo lindo que sería en esta soledad en la que estamos? Abrir tu buzón y que tu líder pensó en ti, te escribió con puño y letra y tiene olor a tinta. Come on. Yo creo que las redes sociales no son un limitante, simplemente es una herramienta, pero el corazón del líder es el motor del ministerio, Sí. no las herramientas que tienes. Y si tu corazón está metido, hey, te va a ir bien. Qué buena. El corazón del líder es el motor del ministerio. Qué buena. Alguien debe anotar eso, por favor. Aquí, muchachos, anótenlo y pónganlo en un cuadro aquí. Excelente. ¿Gustas agregar algo, Pastor Mike? Estoy 100% de acuerdo con el Pastor Max. Definitivamente, entre más cerca la gente te sienta a ti, más apegada están a la iglesia, como igual al grupo, como a poder mantenerse fuerte en su fe. Entonces, conversaciones honestas no suceden en redes sociales. Wow, Tú eso puedes es ir a verdad. las redes sociales de cualquier persona que quieres, las fotos se ven increíbles, de pasajes increíbles. La honesta realidad es que la vida no la vivimos así.
y Eso es verdad. solo conversaciones honestas suceden uno a uno. Entonces estoy de acuerdo, llamadas por teléfono, WhatsApps, ahí es donde está pasando la iglesia. La iglesia no sucede porque tienes un live con 20, 30, 40, 50, 100 personas. Es porque tienes conectado uno a uno. Y no podría estar más de acuerdo con lo que dijo el pastor Max. Muy cierto. Excelente, excelente. Si bien es cierto, en algunos países está más restringido la salida que en otro, ¿verdad? En América Latina y en el mundo. Todavía en México hay algo de movilidad, algunas empresas, sin embargo, todos estamos de acuerdo que estamos ejercitando nuestra vida espiritual en nuestras casas. Pastor Max, nunca se me olvida cuando estábamos en Oklahoma, que estuve allá viviendo algunos meses con usted. Yo tenía como 2 años de recién convertido, yo era todo un torpe todavía, me agarraste nuevecito. Pero a mí no se me olvidan 7 disciplinas espirituales que hablamos una vez en la sala. Y no sé si me puedes decir algunas, ah, recomendarnos a nosotros una disciplina espiritual para fortalecer mi vida, aparte de leer y orar, no sé, ¿qué utilizas tú, Max, en tu vida? Sí, yo creo de que algo que el pastor Mike dijo un poquito más temprano, cuando estaba hablando acerca de la palabra, es muy importante. Entonces, déjame hacer esto. En lugar de agarrar y tirarte una gama de disciplinas espirituales, déjame quizás traer la atención nuestra de vuelta a 5 disciplinas espirituales que se conectan solamente con la palabra. ¿Ok? Porque muchas veces pensamos que leer la palabra es una disciplina espiritual y es una. Wow. Pero si tú vas a la palabra, sabes que fuimos instruidos a leer, que no es lo mismo que estudiar, que no es lo mismo que meditar, Wow. que no es lo mismo que predicar y que no es lo mismo que declarar. Entonces, aún en la misma palabra, en este tiempo, algo que ha sido muy bueno para mí, ha sido no solamente de leer su palabra, sino de meditar. Cuando vamos al Salmo 63 y nos encontramos que dice, a altas horas de la noche estaba meditando en tu palabra, y dice, mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. Vemos que el gatillo de esa cercanía del salmista, donde dice, mi alma está conectada a ti, viene no de una experiencia, de un éxtasis espiritual, sino que está diciendo, a altas horas de la noche estaba meditando, la leí, la comí, pero Sí. la estoy masticando y la estoy pensando y la estoy dando vuelta y estoy dejando que su palabra tenga efecto en mi vida. Eso es una de las disciplinas espirituales que yo creo que muchas veces no le prestamos atención. Leemos la Biblia, pero no paramos a meditar lo que nos dice. Y no nos ponemos tampoco a quizás estudiar lo que nos está queriendo decir. Y no nos ponemos a agarrar y para nosotros que estamos en el ministerio, prepararnos para predicar su palabra. Porque ¿qué pasa? Muchas veces leemos para predicar, pero no estamos leyendo para alimentar nuestra propia alma. Wow. Y te voy a dar un ejemplo, Iván. Esta semana estaba estudiando en Génesis y estaba mirando y encontré algo que nunca había visto. Yo sé que el pastor Mike lo vio, tú lo viste, pero estaba viendo y ¡paz! Me pasó por la cabeza. ¿Qué es esto? Cuando termina la Torre de Babel, nos encontramos de que el papá de Abraham es el que recibe la invitación de parte de Dios de salir de Ur de los Caldeos e irse hacia Canaán. Nunca me había dado cuenta de que Dios no le habló a Abraham originalmente de irse a Ur de los Caldeos a Canaán, sino que le habló a su padre. Y su padre lo agarra a Lot y a Abraham con su esposa y se va, pero se paran a medio camino que es Harán. Y Harán era una ciudad que era un centro cultural, era un centro comercial y era un centro de negocios. Y paró ahí y se estableció ahí y murió ahí. Y cuando su padre muere, Dios le habla a Abraham y le dice, oye, había un propósito con una generación anterior, pero se distrajeron en la cultura y en los negocios y en todo lo que estaba por ahí y llegaron hasta medio camino. ¿Qué te parece si sigues caminando el resto de la distancia? Había una promesa que le pertenecía a una generación y una invitación que le pertenecía a una generación, pero a mitad de camino se distrajo en la cultura y en los negocios y no llegó al punto de destino que Dios le había entregado. Lo he leído
800 veces. Lo he predicado, pero teniendo un poquito más de tiempo de agarrar Sí. y detenerme a estudiar su palabra, Dios comienza a hablar también un poquito diferente. Me encanta. No sé si me entiendes. Claro. Creo de que a veces tratamos de agarrar y encontrar todo lo que está por ahí, pero hagamos un poquito y hagamos ese poquito bien. Sí. Wow. Pastor Mike, ¿alguna disciplina espiritual? Todo el mundo conocemos la oración y la lectura, pero hay algo ahí que a ti te está funcionando que nos puedas Mira, compartir. las últimas palabras de Jesús eran ir, ve y hacer discípulos. Y muchas veces queremos como pensar que tengo que hacer como 10 clases o 20 cursos o ir a tantos institutos para predicar. Pero piensa en esto, el endemoniado gadareno, Sí. él es liberado de sus demonios y luego le pide a Jesús, déjame ir contigo. Jesús viene a salvarte y Jesús le dice, no. Dice, ve y cuéntales a tu familia todo lo que Dios ha hecho por ti. Y el endemoniado gadareno va y hace eso. ¿Qué hace? Cuenta todo lo que Dios había hecho por él. ¿Qué había hecho? Lo había liberado de demonios. Ese es su testimonio. Yo era un endemoniado, desnudo, encadenado. Cristo me libró. Y ahora toda su familia ahora es parte de creer en esto, porque han visto lo que Cristo ha hecho en él y cómo él lo comparte. Y yo diría la disciplina es esto, es comparte tu fe, cuenta tu historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu antes de Cristo? ¿Cómo es el momento que conociste a Cristo? Y ahora cómo es tu vida después y ahora que estás viviendo con Cristo. Entonces dice una disciplina es comparte tu fe. Yo le hablo a mi vecino, le hablo constantemente de Cristo. Yo me topo con una persona que me das 2 minutos, te voy a hablar mi testimonio de cómo era antes, cómo fue ese momento y cómo ahora es mi vida con Cristo. Entonces, una disciplina en estudiar la palabra, en meditar en la palabra que me encantó, que sí, léalo lento, me encanta leer lento la Biblia, Wow. el orar, habla con Dios en todo tiempo da gracias, porque esa es la voluntad de Dios por medio de Cristo Jesús, y luego comparte tu fe, y no tienes que ser un teólogo, no tienes que ser todos los versículos, solo tienes que contar lo que tú sabes. Eso es lo que hizo el endemoniado gadareno, contó lo que él sabía, cuenta lo que tú sabes. Dios se encarga de la salvación. La salvación no es tuya, no es mía, es de Jesús y Él se encargará de alcanzar la persona y traerles convicción a su corazón, no por tus palabras, pero por su Espíritu Santo. Buenísimo. Wow. No sé si la audiencia se está dando cuenta que se están complementando las dos respuestas de ambos y eso es muy emocionante. Si, sin duda, si lo que Pastor Max y Pastor Mike ha dicho hasta el día de hoy te está reventando la cabeza, hay un emoji así, que tiene la cabeza separada y tiene como el cerebro, creo que Isaac Aviña y los chicos en la semana usaron ese emoji, por favor ponlo si te está quebrando la cabeza. Yo no puedo, yo estoy en el iPad, así que hagan como que mi cabeza explotó. Bien, vamos a brincar al siguiente bloque. Creo que uno de los favoritos por parte de la audiencia y que sin duda nosotros los admiramos un montón ustedes por esto. Vamos a brincar al bloque de teología. Vamos a hablar un poquito de Biblia. Y hablando de Biblia, aquí nos mandaron, la Biblia es un libro escrito por hombres. Claro que sí. ¿Por qué yo debería creer en ella? No sé si, Pastor Max, ¿quieres apoyarnos un poquito en eso? Yo creo de que uno tiene que agarrar y tener a veces la oportunidad no solamente de juzgarla antes de abrir sus tapas. Porque yo te puedo decir un montón de datos históricos y te puedo hablar un montón acerca de la composición y del canon y todo lo que quizás valide científicamente este libro. Pero si te soy sincero, Iván, yo lo que he encontrado es que en el momento en el que la abro y que empiezo a leer y que empiezo a oír el eco y el susurro
de la voz de Dios a través de ella. Y comienza a afectar no solamente la forma en la que hablo, sino que comienza a afectar la forma en la que pienso, la forma en la que vivo. Sí. Yo creo que el fruto y la mejor defensa que tiene la Biblia, más allá de los argumentos apologéticos que uno pueda dar, es la palabra en sí. Yo creo de que si alguien me dice, ¿por qué creerla? Yo te diría, compadre, la medicina que estás tomando fue también desarrollada por hombres. No la entendiste mucho, pero en el momento en el que la probaste te empezó a hacer bien. A veces no hace falta entender el proceso en cómo algo se desarrolló, sino que cuando comienzo a agarrar e interactuar con ello, comienzo a ver el efecto y el resultado. Me hace pensar un poquito acerca de lo que Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, bueno, Nicodemo, háblame acerca del viento. No sabes de dónde viene, no sabes de dónde va, no lo puedes ver, pero sientes su efecto. Y yo creo que muchas veces con la palabra, el problema que nos encontramos es que hay mucha gente que la ha juzgado antes de darle una chance. Pero en el momento que le doy una oportunidad, me siento quizás como el profeta que decía, la comí y era como miel a mis labios. No podía comer suficiente, no me puedo saciar. Es algo increíble. Y esa ha sido mi experiencia personal con la palabra. Más allá de todo lo que uno pueda saber o no saber acerca de la palabra, yo me he dado cuenta que lo más que interactúo es un espejo que me refleja. Es una lámpara a mis pies, me limpia, escudriña mis pensamientos, penetra hasta lo profundo de mi corazón, trae sabiduría, trae entendimiento. Y los efectos en mi vida han sido increíbles. Entonces, alguien que le diría, es un libro escrito por hombres. Dios utilizó diferentes individuos para escribirlo, indudablemente. Tiene elementos que son muy curiosos, absolutamente, pero pruébala, a ver qué pasa. Wow, increíble. Pastor Mike, otra de las preguntas que nos estaban enviando los chicos acá del grupo de jóvenes era, ¿por qué debía Jesús, el Hijo de Dios, morir en una cruz? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el que está sucediendo en ese contexto de hace 2020 años? Jesús muere porque él está cumpliendo ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea, en que Él es quien ha sido entregado como el sacrificio de Dios para nosotros, pueda ser libre de su pecado. Y Jesús él está muriendo para poder darnos libre acceso a Dios. Por eso Jesús muere en la cruz. Por eso, y lo ves desde Génesis, ves en Génesis que tuvieron que matar a Adán y Eva, están desnudos, pero para cubrir su desnudez, ¿ellos qué escogieron? Ellos escogen hojas, pero Dios les da el poder cubrirse con animales. Ahí tienes sangre vertida. Y lo encuentras vez tras vez en cada libro de la Biblia, donde hay sangre vertida para la redención y el cubrir de la desnudez del hombre y del humano en su pecado. Jesucristo viene a esta tierra siendo Dios, peca en nada, siendo tentado en todo, más peca en nada. Y luego Él entrega su vida en la cruz, siendo el sacrificio para una vez y para siempre. Yo ya no tengo que ir a hacer holocaustos con animales ni me tengo que estar golpeando, ni tengo que hacer 20 Ave Marías y quién sabe qué más para buscar la redención. Cristo Jesús pagó ese precio por mí. Y si yo confieso, la palabra dice, si confieso con mis labios que Él es el Señor y creo en mi corazón, yo también seré salvo. Entonces, por eso Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Excelente. Muy bien. Otra de las preguntas que me llamó un montón la atención. A veces esto lo sabemos, lo entendemos, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida universitaria, la vida en la escuela, sin duda tenemos
esta pregunta y más, eso fue más chicos de universidad. ¿Por qué Jesús es el único camino al cielo y no hay otro? Sabemos que diferentes corrientes filosóficas y de religiones enseñan que hay muchos caminos al cielo, pero ¿por qué, Pastor Max? ¿Por qué Jesús es el único camino al cielo y no otro? Pastor Max, por favor. Sí, yo creo que tiene mucha relación a lo que el pastor Mike estaba hablando, pero también para los que están interesados en profundizar un poquito más acerca de este tema, hay un libro que se llama El Dios crucificado, de un autor alemán, Jürgen Moltmann, donde él agarra Dios y crucificado. explaya en profundidad esta temática. Pero hay una diferencia elemental entre la fe cristiana y la fe que tenemos en Cristo, de muchas religiones, y quizás es una que algunos de nosotros por ahí no habíamos pensado antes, es entender de que en los otros sistemas religiosos uno está tratando de llegar a quizás a un paraíso o está tratando de llegar a una recompensa o está tratando de agarrar y trascender en la rueda en la que estamos perpetua de reencarnación, cuando estamos pensando en el hinduismo y el budismo y tenemos que llegar a otra clase y saltar de criatura en criatura en criatura, cuando en realidad cuando uno piensa acerca de la fe judío-cristiana es Dios intentando restaurar el camino hacia Él. Wow. Es tratar de restaurar una relación. El cristianismo está basado en relación. No es un sistema religioso transaccional, donde estoy entrando en una transacción para adquirir algo, sino que en el cristianismo es algo relacional. Estoy entrando en relación con aquel que fue el creador de mi vida. Y desde Génesis 3:16, cuando tenemos el protoevangelio que le está diciendo a Dios, mujer, esta serpiente te acaba de picar, pero tú te le vas a parar en la cabeza y tu simiente va a aplastar la cabeza. Desde ese momento lo que Dios estaba diciendo es, entiendo de que hay ver un periodo de la historia donde va a haber separación y yo entiendo que esta humanidad que amo tanto no puede reparar esta relación, sino que tengo que ser yo mismo. Y entramos a Juan capítulo 1. Desde el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero la luz bajó y estuvo caminando con nosotros en las tinieblas. Y yo creo que el hecho que diferencia el cristianismo es que el amor no te puede abrazar de lejos, el amor tiene que estar cerca. Y en este momento nos damos cuenta de que Dios desde el cielo entendía que para restaurar esa relación demandaba la encarnación, demandaba de que Jesús en la carne esté caminando, y hay que entender de que no es que el Hijo de Dios fue crucificado, es que Dios soberanamente se crucificó a sí mismo porque entendía que solamente su perfección podía restaurar la relación. No es una transacción, es una relación que se recompone en el Dios del universo, trayendo en orden al desorden que nosotros mismos causamos. Increíble. ¿Pudiera yo agregar algo? Sí, Adelante, Algo Pastor Mike. que yo creo es comparado a, digo, porque la pregunta es de por qué es Cristo el único. Y mira, Muhammad muere y ahí encontrarás su tumba. Buda muere y encontrarás su tumba. Cualquier otro Dios, vas a ir y vas a encontrar su tumba, pero la tumba de nuestro Dios está vacía. No hay, Él es el único que resucitó. Entonces, de todos los dioses que hoy en día muchos piensan esa idea nueva era que todos los caminos eventualmente nos llevan a Dios, no es cierto. Es quien cree en Cristo Jesús, que creyera en su corazón que Cristo murió por los pecados y resucitó de entre los muertos, que es la clave, porque todos estamos destituidos y separados de la gloria de Dios, estamos muertos en el pecado, pero porque Él pudo vencer a la muerte, tú y yo vencemos a la muerte juntamente con Él. Y que es la diferencia entre Mohammed. Mohammed era un profeta enviado por Alá, según los musulmanes, pero él no venció la muerte,
ni tampoco cualquier de las creencias de cualquier otra religión. Terminan con su muerte. Sí. Nuestro Dios, su historia continúa en nosotros. Amén. Y por eso Jesús es el único camino. Es el único camino, es la única verdad. Yo alentaría particularmente a los universitarios con esta pregunta, haciendo eco a lo que el pastor Mike acaba de decir, es a que lean el libro de Hebreos de forma muy detenida. Lean el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es prácticamente el libro de la Biblia que establece la supremacía de Cristo y que explica. Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a los profetas, Cristo superior al sistema, Cristo superior. Y el libro de Hebreos establece de forma clara la supremacía de Cristo. Y es fascinante, es un libro hermoso. Increíble. Yo siento que en menos de 5 minutos nos brincamos de Génesis, Juan, Romanos indirectamente. En ambos hablaron de por pequeñas porciones de Romanos y ahora Hebreos. Que según algunos exégetas dicen que si quieres entender el Evangelio, que hagas una buena examines muy bien el libro de Romanos. Y yo creo que un 85% de lo que acaban de mencionar ambos estaba muy relacionado con el libro de Romanos. Y eso es increíble. Eso me emociona un montón. Les quiero preguntar algo más en el tema de teología antes de salir de ahí. Y es algo que me gustó mucho por la sinceridad de este joven al mandar el mensaje. Yo admiro mucho cuando la persona es transparente, ¿verdad? Y creo que platicaba ahora con un mensaje de texto con Pastor Max. Un joven preguntó, ¿cómo puedo producir en mí el deseo de santidad? Dice, en ese tiempo que estoy en casa yo pensé que iba a ser un poco más sencillo el poder anhelar estar cerca de Dios. ¿Cómo puede emanar de mí el deseo de santidad? Al contrario, dice, me estoy encontrando con algo difícil que es yo mismo, que no sabía que estaba tan corrompido. No sé si aquí yo, como decimos en México, yo aviento la bolita, no sé quién quiere responder ahí. Dame una oportunidad de responderla y después el pastor Mike me acomoda. Yo sé de que a veces, y es más, sé de que hay muchos de nuestros amigos de América Latina que están mirando, he visto a Sergio, a Alan, a Misael, pastores que amamos muchísimo, pero quiero hablar, ay, qué linda esta pregunta. Una de las bellezas teológicas, pero no solamente teológicas, prácticas de nuestra identidad como movimiento, es que somos gente wesleyana. Ahora, mucha gente no entiende lo que eso significa y qué lindo que lo podemos hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente hace una relación directa entre la santidad y la moralidad. Conecta la santidad con decisiones morales, con un hacer y no hacer. Cuando en realidad, particularmente nosotros de trasfondo wesleyano, entendemos de que la santidad está anclada en el amor de Dios. El centro de la santidad es el amor de Dios. Gira, emana, fluye y surge del amor de Dios. Y cuando entiendo y recibo el amor de Dios en mi vida, produce 4 connotaciones específicas. La primera que produce es lo que llamamos una belleza. Esa belleza está conectado a que somos un pueblo peculiar, un pueblo adquirido. Hay un sentido de identidad, hay un sentido de entender de que somos hijos de Dios. A los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado el poder de ser hijos de Dios. En el amor de Dios hay un sentido de identidad. Entiendo de que Dios me adquirió, Dios pagó el precio por mi vida, Dios redimió mi vida y en su santidad, como un fruto de amor, Él, si ustedes se acuerdan cuando dice, tomó mi justicia, que eran como trapos de inmundicia, y me ha vestido. Entonces entiendo de que el primer efecto del amor de Dios para con mi vida, que está conectado a la santidad, influye en mi identidad. O sea, primero, belleza de identidad. Segundo, propósito. Entiendo de que santidad está conectado con alguien que fue apartado para una tarea específica. No estoy aquí flotando en el universo sin un propósito, sino que
que Dios, como fruto de su amor y haberme adquirido con una identidad, me ha entregado un propósito. Y en ese propósito comienzo a entender de que mi vida vale y va mucho más allá de mis situaciones inmediatas. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios tiene un plan y un propósito para con mi vida, que está conectado en mi identidad en Él y fluye de su amor. Lo que produce en mí es entender de que mis decisiones y mis acciones están conectados a quien Dios está forjando en mi vida y al propósito que Él me ha dado para con mi vida. Entonces hay una belleza en esa identidad conectado a mi propósito que sí tiene conexión a mis decisiones morales que van y están conectados también al poder de Dios operando en mi vida. Sé que eso fue súper largo, entonces ahora digámoslo en castellano. La santidad no es simplemente qué hago y qué no hago, Wow. sino que Dios ha puesto su identidad, ha puesto su nombre en mi vida. No solamente puso su nombre en mi vida, sino que me dio un propósito. Y entendiendo de que Dios tiene un plan para con mi vida, no limita mis decisiones a qué hago y qué no hago, sino que me abre un panorama mucho más amplio de saber de que mi vida cuenta y mis acciones cuentan y tienen un efecto dominó en la historia de la humanidad y que Así Dios es. me ha dado poder para poder no solamente vencer tentaciones y no solamente vencer a las pasiones, sino también me ha dado poder para afirmarme en esta identidad, cumplir su propósito y llevar una vida que habla y da testimonio del amor de Dios para con mi vida. Pero no está por hacer o no hacer, sino que Pablo nos dice, Sí, sí, sí. fui amado de tal Wow. manera que no puedo no amar en regreso. Y así amo a Jessica de una forma increíble y de que hay muchas cosas que sé que le molestan, como por ejemplo que después de que ando en bicicleta, ella no quiere que saque mi camisa sudada y la tire en el piso del baño, sino que la cuelgue. Entonces cuando entro al baño y la cuelgo, no es porque se enoje conmigo, sino porque la amo con todo mi corazón y mis decisiones están conectadas a ese amor. Entonces, si alguno de nosotros está con problemas con nuestras pasiones y decisiones, lo que yo diría es, brother, entiérrate en el amor de Dios, que surge, encuentra esa identidad en Él, descubre, dile, Señor, muéstrame tu propósito, Así es. muéstrame tu plan para con mi vida, muéstrame lo que va más allá de esto que me limita en este momento y vas a ver que las decisiones se vuelven más sencillas porque estás tan amado por Dios que afecta todo lo en tu vida. ¿Me entiendes? La Claro. santidad no es simplemente moralidad, es entender el amor de Dios para con mi vida. Sí. Pastor Max, Ahí el pastor Mike me endereza. quiero interrumpirte nomás un poquito, porque me están diciendo que si puedes hablar un poco más despacio para estar anotando todo lo que estás diciendo. Perdón, No es cierto, me es broma. desacelero. Es broma, pero aquí en los comentarios nos están diciendo un montón de cosas. Muchas gracias por esa excelente explicación. Y vamos a dejar a Pastor Mike que ahora sí que ponga en línea lo que acabas de decir. Enderezalo. Pastor Mike, ¿cómo gustas agregar algo, Pastor Mike? Yo sé que vas a tirar fire también. Yo Santidad. es 100% de acuerdo. Wayne Myers, muchos lo conocemos en México, pero Sí. Wayne Myers, ya misionero por años, tenía 83 años cuando dijo esto. Estaba él en África con un mentor mío, Rob Carmen, y le dijo 83 años, y le dijo, no me puedo morir, tengo demasiado que tengo que hacer, tengo iglesias que tengo que construir, tengo techos que tengo que terminar, tengo que predicar el evangelio. Y eso va justo a lo que dice Max, cuando tienes un propósito en Cristo Jesús, tu enfoque no está en tus pasiones personales de la carne, está en cumplir los propósitos grandes de Dios. Pero creo igual algo que te ayuda mucho es esto. Génesis nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y sí le dio su esposa a Adán, le creó su esposa, pero hay una verdad en esto, que no es bueno que el hombre esté solo. Tú necesitas amigos, a hombres con hombres, mujeres con mujeres, y sé franco y honesto con tu vida. Si tú viste pornografía, dile,
yo vi pornografía, ora conmigo. Si tú usaste majaderías para expresarte, confiéselo. Y la Biblia dice esto, confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo, pero también nos dice, confesar nuestros pecados unos a otros y serás sano. Y Sí. tú y yo tenemos que, la confesión trae liberación, nos libra del demonio, el espíritu, de las adicciones que nos están atormentando. Entonces yo creo mucho en no rendir cuentas, pero en tener gente con quien yo puedo confesar y ellos confesar conmigo y mutuos nos ayudamos. Y conectados con una pasión y un llamado es cuando caes, no te sientes fracasado, sino que sabes que la gracia de Dios está ahí sobre ti y tienes que seguir corriendo porque no hay de otra. Claro, eso es buenísimo. Y algo que me gustaría, si puedo rescatar de ambas cosas, es que a veces, personalmente también, y estoy seguro que muchos de aquí del live se van a identificar conmigo, a veces confundimos santidad con moralidad, y eso me gustó un montón, porque la santidad viene cuando entendemos que tenemos un propósito y nos apartamos para tal propósito, y eso es buenísimo. Y como paréntesis, aquí me están preguntando, Pastor Max, el Dios crucificado, ¿quién es el autor? Jürgen Moltmann. Jürgen. Es en alemán, pero si ponen el Dios crucificado, desaparece. Es un teólogo alemán, es Jürgen Moltmann. Ok, excelente. Sí, es que aquí nos mandaron un comentario de alguien, entonces, excelente. Wow, quisiera brincar otro bloque, ¿verdad? Pero teología creo que es uno de los que a veces está muy, muy bueno. Y me gustaría brincar, ya que estamos hablando un poco de sinceridad, un poco de confesar nuestros pecados y eso. Alguien nos mandó, soy joven, no me he casado, ¿cómo puedo huir de las tentaciones sexuales? Pastor Mike, ¿nos quieres ayudar, por favor? Estamos cada vez metiéndonos a aguas más profundas, ¿no? Espero hayan traído salvavidas. Lo acabamos de platicar, Sí. es eso, teniendo con quién confesar tus pecados. Yo tengo en mi vida, y he tenido en diferentes épocas, son diferentes personas, pero siempre tengo con quien puedo ser tan honesto que no se asustan por mi honestidad. Wow. Y tienes que tener esas amistades, pero igual confío en ellos que no van a estar divulgando mis pecados. Pero el yo confesar, se suelta eso sobre mí y de repente ya no estoy yo peleando solo, sino tengo a alguien que está a mi lado para entrar en ello conmigo y vencer el pecado juntos, ahora orando, intercediendo. Y por eso digo que hombres con hombres, mujeres con mujeres, especialmente en el área sexual, no tiene que ver un joven confesando a una señorita. Creo que solo te estás entrando en espacios peligrosos. Pero sí, el confesar el pecado y seguir persistiendo. No te des por vencido, no te sientes fracasado. El fracasado es el que claudica, pero continuar y continuar luchando y peleando, lo vas a vencer. Lo puedes vencer. Y lo otro que agregaría es, métete en la palabra, inúndate en el amor de Dios y en el propósito de Dios. Estudia la palabra, métete en oración. Y esas cosas conjuntas, el Espíritu Santo se mueve en tu vida y serás liberado de esos espíritus que te están atormentando o esas tentaciones que te siguen molestando continuamente. Muy buenísimo. Iván, hay un elemento súper práctico en lo que dijo el pastor Mike, que si me permites ponerme mi sombrero de pastor de jóvenes, gente, eso te iba a pedir, Max. Tienes que entender algo. Ok, hablemos acá. Ya en Oklahoma pasamos la medianoche, así que no es horario de protección al menor. Mira, la palabra nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ok? Y también el mismo autor te dice, huir de las pasiones juveniles. Tienes que entender de que la tentación sexual como joven es más peligrosa para ti que el diablo mismo. Dios te está diciendo, te sometes a Dios, resistes al diablo y vas a poder. Pero te está diciendo, en esta
te vas a quemar. Ah, Dispara. wow. Entonces, o sea, no sé si me está entendiendo. Hay ciertos elementos donde el apóstol Pablo nos dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Entonces, compadre, si le metes la cabeza en la boca a un león, no te sorprendas Sí. cuando te cortó la cabeza. Te va a morder. Si le tiras la cola a un tigre, se va a dar vuelta y te va a rasguñar. Entonces, cada uno de nosotros sabemos y entendemos cuáles son, como decía el pastor Mike, cuáles son las situaciones donde no nos puede. Y no está mal admitir que te puede. Sí. Está mal seguir metiendo la cabeza en la boca del león vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces, ahí es donde los boundaries, donde poner, como decía el pastor, esos límites saludables en tu vida para protegerte. Y está conectado también con lo que decíamos antes, entender el propósito de Dios para con tu vida. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo súper práctico. Que Iván, tú sabes que en el internship yo hablo acerca de estas cosas de forma bruta, como quien dice. Pero te doy un ejemplo práctico. Cuando Jessica y yo hace miles de años estábamos de novio, nosotros pusimos diferentes reglas para yo honrarla a ella y protegerla a ella honrarme a mí, protegerme a mí, proteger el llamado de Dios para con nuestra vida. Por Wow. ejemplo, nosotros nunca íbamos a estar en un apartamento o en un lugar solos. Y nuestros amigos estaban así, o ella se iba o yo me iba. Después, por ejemplo, nunca nos íbamos a dar un beso acostados. O sea, cada vez que nos dimos un beso, estábamos parados. No sé si me entiendes. O sea, la ropa era un límite. No, te estoy hablando de forma muy práctica. ¿Por qué? Porque entendíamos, estábamos llamados a las misiones, estábamos llamados al ministerio, entendíamos el propósito de Dios para con nuestra vida y sabemos lo que pasa cuando le tiramos la cola al tigre. Entonces pusimos límites en nuestra vida porque entendíamos de que eso es algo en lo que no podemos jugar porque el que juega con fuego se quema. Entonces, acuérdate de esto, joven, el diablo no es tan peligroso para contigo que las tentaciones sexuales. En esta etapa de tu vida, donde estás ahora, en este momento, te sometes a Dios, resistes al diablo y la palabra no te falla. Pero la misma palabra te está diciendo, huye. Huye. No te hagas el guapo, no te hagas el Che Guevara, sal corriendo. Sí. Wow. Sí, me está gustando porque poquito a poquito nos estamos poniendo de nuevo Pastor Mike y de nuevo Pastor Max a líderes de jóvenes, ¿verdad? Remontándonos a esas pequeñas historias. Y por lo mismo, Pastor Mike, muy seguramente te haber ocurrido esto y me gustaría que nos apoyaras. Soy cristiano de años y me estoy enamorando de alguien del mismo sexo que yo. Es pecado, sabemos, ¿verdad? Pero no sé si puedes desbaratar este pedazo de carne. ¿Qué debo hacer? Gracias por darme a mí esa pregunta y no a Max. Pero igual, mira, son tentaciones y mentiras del diablo. Wow, mentira. Que te está alimentándote y te la estás creyendo. Y lo que yo diría en tu caso es lo mismo, es como cualquier otra cosa. Encuentra a alguien maduro en su fe que puedes ir y confesar con ellos y ser honesto de cada día, cada momento, alejarte. Yo he tenido chicos muy cercanos a mí que han batallado con homosexualidad. Sí. Y sabes que uno es entender que la gracia de Dios es más grande que tu pecado. Uno. Y dos, que sí vas a poder cambiar por el poder del Espíritu Santo. Tal vez no va a ser así, tal vez toma tiempo, pero por eso búscate a alguien maduro, un líder, un pastor en tu congregación, sométete debajo de ellos y camina lentamente en esto, en lo que serás libre del pecado. Entonces sí sabemos, como dices, sabemos que es pecado y tú reconoces esto. Entonces sométete a la palabra de Dios, sométete a tus líderes y vas a ser sano. Y te pido gracia de Dios sobre tu vida. Pido que el Espíritu Santo te dé valentía para silenciar la voz de Satanás, que te está diciendo que te van a juzgar, te van a condenar, no te van a aceptar. Muy bien. Que no, eso es mentira. Al contrario, te amamos, te aceptamos a ti como eres como persona
pero sabemos que Dios tiene que cambiar algunos hábitos de pecado en ti. Y tu pecado de homosexualidad no es peor que un mentiroso. Así es. No lo es. Un mentiroso necesita confesar. Lo único que lo tuyo es que la iglesia lo pone tal al frente, pero te quiero animar en eso, es que tú sí puedes ser libre. Así es. Buenísimo, Pastor Mike. Gracias. Pastor Maximiliano, ¿quieres agregar algo a eso? Esa pregunta viene un poquito con tendencia a hablar sobre el homosexualismo y creo que Pastor Mike lo hizo muy bien. No sé si gustas agregar algo solamente. No, lo hizo bien, yo creo que es claro. Muy bien. La última pregunta en cuanto al bloque pasiones juveniles. Y aquí todavía se van a volver a poner todavía más el sombrero del líder, ¿verdad? Esto fue una chica la que nos escribió. Estoy con un chico que no es cristiano, nos amamos, él ya trabaja y yo estoy por terminar mi carrera en la universidad. ¿Me debería casar con él? Él no es cristiano, pero me ama y trabaja y tiene todo, Pastor Max. ¿Qué debo hacer? Ay, ay, ay. Siguiente Yo, pregunta. yo creo de que a veces es tan difícil pensar con la cabeza y sentir con el corazón. Y a veces lo que nos hace falta es sentir con la cabeza y pensar con el corazón. Yo creo que uno lo que tiene que quizás poder hacer es poner su vida en perspectiva. Porque Wow. Sí, es cierto. la palabra sí nos dice algo interesante cuando dice, ¿acaso pueden dos andar juntos si no son de una misma opinión o de un mismo corazón? Y mi consejo sería, pon tu vida en perspectiva. ¿Qué va a pasar cuando tengan niños? ¿Cómo los van a criar? ¿Tú quieres que tus hijos caminen y conozcan al Señor? Que tengan un amor y una pasión por Cristo y por Jesús como la tienes tú. ¿O tú piensas de que quizás eso es algo que también, bueno, ya nos las vamos a arreglar más adelante o esto que lo otro? ¿Tú piensas de que quizás la atmósfera espiritual y el llamado de Dios para con tu vida va a tener que agarrar y medio como meterse en la cajuela porque el que está conduciendo el carro va para un camino diferente? Eso sería lo primero que yo haría, me sentaría y me detendría a poner mi vida en perspectiva. Lo otro también, yo sé que todos han oído acerca de yugo desigual y esto que lo otro, qué sé yo, y yo creo que a veces nos ponemos a pensar en animalitos y nos distraemos del concepto del que Dios estaba hablando. Que cuando está hablando acerca de un yugo desigual, no está hablando que son dos animales diferentes. Está hablando acerca de dos animales que es el mismo tipo, en la misma especie, pero lo que pasa es que cuando el yugo ese sobre los hombros, y tú te acuerdas que el doctor Lu habló acerca de esto en tu internship, Iván, de que uno nomás, que está un poquito descarriado, empieza a lastimar, a lastimar, a lastimar, a lastimar, a lastimar, hasta que termina causando una infección y una enfermedad que le puede costar la vida a la persona que está desigual, porque daña y erosiona y erosiona y erosiona. Entonces quizás en este momento, cuando estamos amarrados por amor y pasión, a veces no ponemos nuestra vida en perspectiva, de pensar, Dios, ¿cuál es tu plan para conmigo? ¿Cuál es tu plan para con mi familia? ¿Cuál es tu plan para el caminar y el trayecto? Sabiendo de que me voy a amarrar a una situación que va a ir erosionando y lastimando y erosionando y lastimando poco a poco, de forma imperceptible. Y yo no estoy diciendo de que soy un falto de fe, porque muchos me han dicho,
la alma para el Señor y la oveja para mí. Pero no, Aleluya, dijeron las hermanas. yo lo entiendo esto, pero no sé si me está entendiendo. Yo creo que mi consejo para ti sería, porque sé que no estamos hablando con alguien de 14, 15 años que hay que decirle, cállate la boca y piensa con la cabeza, sino que por lo que me dijiste, bueno, estamos hablando de ya gente mayor, adulta, que está pensando seriamente en el próximo capítulo de su vida. Sí. Entonces, yo te diría que pienses, ¿cómo quieres que termine la historia? ¿De aquí a 40 años? ¿Cómo estás proyectando tu vida? La palabra nos dice, ¿acaso alguien se pondrá a construir una torre sin antes sentarse a considerar el costo? Y si puede terminarla. ¿Vas a terminar el trayecto? ¿O quizás algo pequeño hoy tú sabes dentro tuyo que va a terminar a medio camino? Porque la proyección no cuadra. No cuadra. Siéntate, considera el costo. ¿Puedes terminarlo? Es una decisión personal, Sí. pero lo que te aconsejaría es pídele al Espíritu Santo que te hable. Y si te habla, no te hagas el sordo. Buenísimo. Pastor Mike, entonces, ¿usted cree en el llamado misionero para una relación de este tipo? No, Evangelizar. porque no, muy cerca a mi familia, estoy debatiendo qué tanto contar. Wow. Hay una persona que trató de evangelizar y la historia a largo plazo, una persona con llamado, con un don, termina divorciado, no solo divorciado, ya no recuerdo qué salmo o proverbio, qué proverbio es que dice que el hombre, no voy a parafrasear y echarlo a perder, mejor me quedo callado, pero esencialmente el perdido no encuentra su rumbo, su brújula está descompuesto porque fue terco cuando le habían dicho, ella es católica, tú eres cristiano. Amo a ambas personas, pero ahora es triste verlo, el resultado. Entonces, no creo en ello. ¿Sabes qué? A mí me agüita que hay chicas increíbles en las congregaciones, con un llamado, con mucha habilidad y mucho talento, y los mendigos morros, hey, ¿desde cuándo era pecado ir a una cita? Nunca ha sido un pecado ir a una cita. ¿Cuándo ha sido malo el ir y decirle, hola, mi nombre es Mike y este es mi teléfono y te invito a Starbucks, te invito a ir a una comida china en Mexicali nunca no es malo? Y quiero animar a los jóvenes, vayan a pedir una cita. No hay nada malo en ir a salir, sentarte en un restaurante, platicar, o en un café, platicar, conocer a la persona y darte cuenta que, hey, hay potencial aquí. Y si no lo hubo, saliste con una amiga, compa. Es todo. Pero los morros se tienen que levantar, porque las morras alguien más está encontrando oro donde tú te estás haciendo tonto. Híjole, Pastor Mike, yo creo que vas a tener que enviarme hombres de visión juvenil y mujeres para acá porque está sucediendo algo muy loco acá. O te mandamos jóvenes de aquí para allá y algo tenemos que armar, Pastor Mike, para poder ahí hacer lazos más íntimos. Entonces, no aprobamos el llamado, el llamado a evangelizar. Muy bien. Aquí en los comentarios pusimos en el grupo de jóvenes de Iglesia Shaddai Mexicali, no aceptamos el evangelizar. Ya quedó. Vamos entrando a la recta final, amigos. Estamos a la recta final y vamos a hablar ahora del liderazgo juvenil en la iglesia. Vamos a empezar con Pastor Mike. Pastor Mike, el grupo de jóvenes y sus líderes, donde yo pertenezco, siento que son muy liberales, permiten muchas cosas. ¿Qué puedo hacer?, preguntó un joven.
ora, ora por avivamiento. Wow. Ora que el Espíritu Santo traiga revelación. No juzgues, porque tu juicio no ayuda a mover el renglón hacia adelante. No tienes que caer en el pecado. Si tú tienes convicciones, tú guarda tus convicciones y no las sueltes por nada de este mundo. Pero si ora que el Espíritu Santo se mueve en tu iglesia, ora por tu pastor, es hombre, es humano. Ora por los líderes, son humanos, no son Dios, no son Cristo Jesús. Y pide avivamiento entre tu grupo y verás lo que la oración puede mucho más que aún 20 minutos o una hora con 8 minutos y 42 segundos de una llamada por Zoom. La oración puede mucho. Gracias. Gracias, Pastor Max. A ti te quiero hacer otra pregunta. Y siento que esta por años yo la he aprendido muy bien de ti. A lo mejor tú ni te das cuenta, pero te he aprendido muchas cosas. La Biblia nos enseña que debemos honrar a los ancianos en nuestra iglesia o en nuestro liderazgo. Eso lo escribió un joven. Pero muchas veces ellos se portan groseros conmigo. ¿Qué puedo hacer? Ujú. ¿Sí la planteé bien? Sí, sí, sí. Ok. Déjame llevarte a un momento muy trascendental, yo creo, en la vida de David, que a veces se nos pasa. Porque a veces nos emocionamos tanto con la pelea con Goliat, que no nos damos cuenta de este detalle. Sabemos de que Saúl era el hombre más alto del reino de Israel. Eso nos dice la palabra, de que era cabeza de hombros para arriba, era un hombre de guerra, una persona grande. Y la palabra también nos da una descripción acerca de David. Nos dice que era, en Argentina decimos menudito, o no tan grande. Y cuando va a pelear a Goliat, sabemos de que David viene, se prepara para ir a la batalla, va a hablar con él y dice: rey, que no se aflija su corazón, su siervo aquí ha peleado con el oso, ha peleado con el león, ha protegido las ovejas de su padre, puede agarrar y enfrentarse a este filisteo. Y el rey le dice no, después le dice que sí, y hay un detalle, de que David se pone la armadura de Saúl, se la prueba y trata de caminar con ella. No le funcionó. Y después ahí el rey lo deja ir a pelear con sus propias armas. ¿Qué pasa? David entendía que el efectivo del reino es honra. Come on. David entendía de que más allá de que esa armadura, ese líder, nunca le iba a quedar, y de que esas armas que tenía ese líder nunca le iban a funcionar, entendía el principio de la honra, y sabiendo que no le quedaba, igual se la pone, y sabiendo de que no iba a poder caminar con esto, igual trata de caminar, y hace la forma de que ese rey le pide que haga la batalla, y él honra, y cuando demuestra esa honra, y cuando demuestra ese honor, y cuando demuestra esa sumisión a ese liderazgo, Dios abre la puerta para que él pueda entrar a esa batalla con sus propias armas, con sus propios recursos y de la forma a la que él le era natural, y Dios trajo la victoria. Pero no era un joven arrogante que no se sometió, sino que él pidió permiso, trató de hacer las cosas de la forma de que una generación anterior lo quería hacer, y después tuvo el permiso, la bendición y la mano de la hija del rey como recompensa, porque entendía el principio de la honra. Y muchas veces nosotros pensamos de que porque Dios nos ha llamado, de que ya tenemos el derecho de pararnos en un estadio y tirar para abajo aceite y unción y esto que el otro, y las multitudes van a llegar a Cristo, cuando nunca hemos aprendido ni a cargar los quesos al campo de batalla. Wow. Pero cuando entendemos de que los propósitos de Dios en mi vida son sí y amén, no me desespero para que alguien me ponga la luz y me invite a un Facebook Live, sino que sirvo a Dios con humildad,
con simpleza, con entereza, honrando a las personas que Dios ha puesto en mi vida, porque la palabra me dice de que toda autoridad bajo el cielo es dada por Dios y es útil. Amén. Y muchas veces no entregamos esa honra y reconocemos de que si Dios puso a alguien sobre tu vida, esa persona te es útil. Así es. Eso tengo que decirlo siempre desde que te conocí. Es algo que esa historia yo creo que es de tus favoritas, Pastor Max, el hablar de David, Jonatán, Me encanta. Saúl. Siempre cuando tenemos la oportunidad de conseguir, sale algo nuevo y eso es muy bueno. Muchas gracias, Pastor Max. Y Pastor Mike, voy a brincar con una. He tenido la oportunidad de estar un par de veces en Vino Nuevo, en Visión Juvenil, ¿verdad? Y me atrevo a decir que la alabanza en el tiempo de adoración es buenísimo. Y agradecemos mucho a Dios por sus vidas. Pero aquí un joven pregunta algo muy curioso. Dice, en mi iglesia se sigue ministrando con canciones de los 90s. Ya es la penúltima pregunta, así que echen toda la carne al asador, chicos. En mi iglesia se sigue ministrando canciones de los 90. ¿Se debería renovar? Pregunta un joven. Creo que eso es lo que el pastor tiene que ver con Dios. Y la respuesta de Max de la última pregunta va pegada con esta pregunta. Sí, estoy de acuerdo. Honra a ese pastor. Tú no tienes voz ni voto hasta no primero servir a tu pastor. Así es. Y ya cuando sirves a tu pastor y él ve tu humildad y ve tu fidelidad a Dios y a la casa, entonces tendrás voz y voto para poder opinar. Pero mandar un mensaje buscando la aprobación de un ministro a través de una Zoom demuestra que tienes todavía mucho más carácter que tienes que trabajar en tu corazón. Wow. Y Iván, esto está conectado a una situación diferente, pero cuando oí al pastor Mike me vino este pensamiento. Hubo un mentor, un líder increíble en mi vida, el obispo Gordon MacDonald de Canadá. En estos últimos 2 años ha tenido una batalla con cáncer de páncreas muy serio. Y llamándolo para chequear en él y decir cómo está, cómo va todo, él agarra y me dice, Max, he estado aprendiendo a adorar en estas circunstancias. Y dice, porque me he dado cuenta de que si no puedo darle a Dios mi mejor adoración en estas circunstancias, la integridad de mi adoración está comprometida cuando mis circunstancias cambian. Y eso a mí yo sé que lo estaba hablando en el contexto de su enfermedad, pero a mí me pegó como un mazazo en muchas áreas de mi vida. De que si yo le puedo dar a Dios lo mejor cuando me es conveniente y cuando está hecho todo acomodado a lo que a mí me parece y a lo que a mí me conviene, y ahí le doy a Dios lo mejor. Mi ofrenda y mi sacrificio de oración tienen un problema de integridad cuando las circunstancias no se alinean. Wow. Pero si yo aprendo a darle a Dios mi mejor adoración, donde sea, cuando sea, como sea, ahí hay un olor fragante, hay una integridad, hay una sinceridad, hay un corazón que está adorando y no simplemente unos pies que se están moviendo al beat. Sí. Saben, yo no soy el expositor esta noche, pero ahorita me acabo de acordar, no sé dónde lo aprendí, pero me llegó tanto esta reflexión que dice cuando Abraham subió al monte a sacrificar a Isaac, y la Biblia dice, y Abraham adoró. Era un libro, me parece, estaba el escritor diciendo, ¿dónde estaba el micrófono? ¿Dónde estaba la guitarra? ¿Dónde estaba el instrumento? El mayor instrumento es el corazón. Y yo creo que a veces nos enfrascamos tanto en la melodía que en la adoración que emana de nuestro corazón. Y ahorita que estaba escuchando que leí esta pregunta y que estábamos desarrollándola, dije, wow, es verdad. O sea, la adoración no solamente es música, también es corazón y es integridad, como lo han estado mencionando. Entonces, no les quiero quitar el tiempo. Yo no soy el expositor. Los quiero exprimir unos minutos más porque, chicos, tenemos 1 hora con 15. ¿Ya qué horas es en El Paso, Pastor Mike?
A la medianoche con no sé cuántos minutos hay ya. Pero te duermes temprano. Tengo una oración súper temprana con los hombres mañana. ¡Oh! Vamos a terminar con estas preguntas que algunos... Let's go. Vamos a terminar ya con estas preguntas para algunos que están sintiendo un llamado. Esta bloque es el final, se llama vida laboral. Y ustedes son personas que sirven al Señor al tiempo completo y es admirable. Muchas gracias por lo que hacen, pero queremos que ayuden a los jóvenes que están sintiendo que el Señor les está llamando cada día más. Dice, mi trabajo me está quitando mucho tiempo. Estoy amando el dinero. Tengo algunas deudas por pagar, pero quiero seguir al Señor. ¿Qué puedo o qué debo hacer? ¿Me puedes ayudar, Pastor Mike, por favor? Bueno, es una pregunta tan abierta porque igual habla con tu pastor. Creo que muchas veces queremos tomar decisiones sin primero buscar el consejo sabio. Y creo que lo primero que deberías hacer es hablar con tu pastor, tu inquietud, y él te conoce a ti, conoce tu situación, séle franco de tus deudas, séle franco de tus pasiones. Él te va a dar un consejo mucho mejor de lo que yo te voy a dar por aquí. Entonces es lo que yo recomendaría. Escucha la voz de tu pastor. Dios lo ha puesto en tu vida para ayudarte con este tipo de cosas. Entonces es lo que yo haría, porque hay muchas cosas que pueden estar involucradas de por medio y no quiero nomás lanzar una respuesta fácil. Ok. Oh, buenísimo. Yo creo que muy acertado el poder contar con la guía, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en cada autoridad en la iglesia, que en este caso es nuestro pastor y buenísimo. Y Pastor Max, la última pregunta. Sé que de alguna manera trabaja para el Señor a 100%, pero aquí preguntaba un joven, ¿cómo supieron que el Señor les estaba llevando a ese proceso, a ese momento, y cómo fue el proceso? ¿Cómo supiste que el Señor te estaba sacando de otro tipo de trabajo, vaya? Te hacen falta como 2 horas para que te responda eso. Qué difícil. Empecemos con el principio. Yo soy una persona que, y la voy a responder corta, pero yo soy nieto de misioneros, soy sobrino de pastores, yo soy hijo de pastor. En una cena familiar, Iván, tú conoces a mi familia, en una cena familiar tiras una piedra y le pegaste a un ministro, no importa para dónde apuntaste. Come on, somos dos. Entonces, pero la realidad es que desde muy chico nunca fue mi intención estar en el ministerio. Es más, yo estaba encarando para la abogacía, esto, lo otro, qué sé yo, porque decía, alguien acá tiene que tener un trabajo. Pero fue un proceso para mí personalmente, donde las cadenas se rompieron. Está conectado al amor de Dios. Porque cuando yo estaba encarando para la abogacía y estaba encarando para esto, para el otro, yo realmente no entendía la intención de Dios para con mi vida. Me acuerdo, estaba sentando en un campamento y ahí que estamos hablando de oración vieja, estaba las manos del alfarero, no sé si se acuerdan de Hillsong, tómame, moldéame, úsame, mi vida yo te doy, oh alfarero. Entonces, bueno, sí, y están tocando y estoy sentado ahí y hay un montón de gente en el altar y dándole su vida al Señor y todo eso. Y yo estaba sentado ahí, honestamente, pensando, yo tengo que hacer algo con mi vida. Y ahí el Señor me habló, probablemente una de las veces que me habló de forma más clara en mi vida, donde me dice, Max, realmente no me interesa lo que hagas con tu vida. Te amo de igual manera. Y mi amor para contigo no cambia por lo que tú hagas. Te amo en este momento con la totalidad y la plenitud de mi amor. No me hace falta que hagas algo.
no te Wow. tienes que tener mi amor. Ese fue mi llamado al ministerio. Cuando entendí de que nada de lo que hago es porque yo a Dios le hago falta, o porque a la iglesia le hago falta, o porque soy la última coca en el desierto, Wow. sino de que hay alguien que me ha amado de tal manera y que su amor por mí no cambia. Y Dios llama de la misma forma, seas un abogado, un profesor, maestro, arquitecto, taquero o ministro. Dios se complace en sus hijos, pero no hay nada de lo que yo pueda hacer que me haga ganarme su amor o su aprobación. Acuérdate cuando Jesús es bautizado en el Jordán, se abren los cielos, Dios no se la aguanta, tiene que hablar y dice, este es mi hijo amado en el cual estoy tan complacido. Pero en ese punto Jesús no había predicado, no había No sanado, había hecho nada. no había nada, había sido simplemente su hijo. El poder de Dios en mi vida no está en lo que hago, está en lo que soy. Y yo soy su hijo y Él me ama y se complace en mi relación como hijo. Pero como soy su hijo y he aceptado el amor que he recibido, veo la casa y amo la casa. Y tengo la oportunidad de servirle. Pero fue una invitación respondiendo al amor de Dios para con mi vida. Y no fue un acto consciente de decir, tengo que ser un pastor trabajando en tiempo completo, sino que simplemente empecé a carrear los quesos y me llevó para acá, y me llevó para allá, y me llevó para acá, y un día me encontré sirviendo al Señor, pero fue la voluntad de Dios manifestándose. Ahora acuérdense de esto, la palabra nos dice, los pasos del justo son ordenados por Dios. No dice el destino del justo, no dice el fin del justo, sino que dice los pasos. Entonces, muchas veces nosotros estamos consumidos por el destino final que Dios tiene para con nuestra vida, cuando lo único que Dios espera de mí es que yo sea obediente en el próximo paso. Entonces, tu próximo paso para ti quizás sea líder de un grupo pequeño, de un grupo de conexión, o ayudar en el alabanza de oración, ayudar aquí o ayudar allá. Y cuando eres fiel en ese paso, Dios es fiel de proveer el próximo paso. Pero si yo hago mi objetivo llegar al destino final, me estoy salteando todos los pasos y Dios no puede manifestar su voluntad en mi vida. Wow. No sé si respondí la pregunta, pero te fui sincero. Creo que eran como, te adelantaste 4 preguntas. Que respondiste 4 preguntas, Pastor Max. Buenísimo. Y Pastor Mike, me gustaría terminar contigo. La misma. Siento y sé que el Señor me está llamando. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo empezar en ese proceso? Y aunque Pastor Max complementó parte de su experiencia con conocimiento y con entendimiento, ¿qué puedes agregar a eso? Porque no sé si se dan cuenta, esta generación más que nunca quiere servir al Señor, le llamaban que, de hecho un misionólogo, no me acuerdo quién la verdad, dijo que si podemos canalizar a esta generación, la que está despegada de lo material, de todo esto, pueden concluir la gran comisión. Y eso emocionó mucho mi corazón, porque esta generación es aguerrida, esta generación es aventada. Entonces, ¿cómo podemos encaminar a esta generación a que sirva más al Señor, Pastor Mike? Metiéndote a la palabra, regreso a lo mismo. Entre más me acerco a Dios, es lo único que puedo hacer. Yo, tal vez no todos conozcan mi testimonio y no voy a tomar todo el tiempo, pero yo estaba en el ministerio, yo tuve que tomar una pausa y me mudé a Finlandia, donde es mi esposa, y yo trabajé en el mundo secular 7 años. Wow. Y en mí todos los días añoraba en crecer mi relación con Dios. De ahí sale y Dios te mete y te pone donde tiene que poner. Y Dios es quien pone y quita personas. Hay muchos llamados, pocos escogidos. ¿Será la diferencia en que unos son diligentes en guardar el aceite para el momento correcto? Wow. Y otros queman lo que tienen ahorita por el afán y por las pasiones juveniles y por las ideas que tienen?
Y entonces, si algo te diría es esto, es ser diligente en tus disciplinas espirituales, en leer la palabra, en estudiar la palabra, meditar en ella. Lee la Biblia lento, no la tienes que comer en un mes, menos un año. Léalo lento y luego encima de eso, pasa tiempo orando con Dios, empieza a compartir tu fe y eventualmente te darás cuenta que no es de que encontraste un trabajo en la iglesia, pero simplemente vives tu llamado. Tu llamado puede ser siendo un mecánico, siendo un contador, siendo un presidente, siendo un diseñador. Eso también es un llamado. No te confundas. Me pondrán el título pastor, pero eso no me hace más espiritual que un abogado que hace la voluntad de Dios siendo el abogado que Dios le ha llamado a ser. Sí, y eso es buenísimo, Pastor Mike, porque he platicado con jóvenes que me dicen, bro, amo mi carrera, estoy a punto de graduarme, sin embargo, estará haciendo la voluntad de Dios y le digo, bro, adelante, necesitamos abogados íntegros, ¿verdad? Y hay profesores que están a punto y dice, bro, pero y si esto y el otro, le digo, bro, ve y cambia la vida de 30 chamacos por 6 meses. Había un pastor inglés hace años, se llama Gerald Coates. Y Gerald Coates estaba sentado yo enfrente de él en una comida y me preguntó, Mike, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije eso, tenía 13 años, yo le dije, a mí me gustaría un día ir a un estudio bíblico y luego hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y Gerald Coates me pregunta con su acento inglés y un carisma así como bien, era un señor un poco más grande, no muy grande en edad, pero un poco mayor y tenía como un perfil chido. Y él en aquel tiempo orquestó un evento masivo cristiano que llenaron Wembley y cantaron la canción Queremos ver. ¿Te acuerdas de esa? Entonces él era el que orquestó todo eso. Y me dice, Mike, ¿cuál es tu pasión? Y yo le dije, la voluntad de Dios. Dijo, ¿no crees tú que Dios puso pasiones en tu vida para guiarte hacia hacer la voluntad de Dios? Wow. Y al momento de 3 años, pues pasión era básquetbol, pero eventualmente ya mayor, mi pasión es gente, mi pasión es avivamiento, y Dios pone estas dos cosas para poder hacer su voluntad. Pero tal vez para ese hombre que se está graduando en su carrera en ingeniería, Dios ha puesto la pasión de ingeniería con el amor de Dios para poder trastornar cómo construimos, qué sé yo, los siguientes puentes, computadoras, carros electrónicos, paneles solares, y también algo que se me viene a la mente es que de las primeras veces que escuchamos de una persona siendo ungida para una obra de artes, para hacer todos los elementos del tabernáculo. Se me escapa su nombre. Max es mucho más inteligente que yo porque estudio teología sistemática, pero él fue ungido para ser esencialmente un carpintero ungido, un artista ungido. No hay nada malo en eso, pero sí te animaría, pídele a Dios, Dios, guíame a tu voluntad. Y unos va a ser misiones, y gloria a Dios, y otros va a ser pastores, y gloria a Dios, y otros evangelistas, y gloria a Dios. Pero luego tal vez va a ser hombre que construye carpas, que escribe libros desde una prisión y bendice el resto del mundo por todos los siglos de los siglos con sus escrituras, como Pablo. Entonces, dale como sea, pero busca la voluntad de Dios, sea donde sea. Creo que... Iván, porque lo que acaba de decir el pastor Mike es tan importante, y si hay alguien que está escuchando este momento y estás con este debate en tu corazón, mi consejo es que te consume el rey y deja que él te posicione en el reino. Ama al rey y deja que él dirija tus pasos. Que no te coma la cabeza el reino. Enfócate en el rey, que te consuma él. Y eso te va a posicionar. Amén. Wow, es increíble. Estamos a 1 hora 26 minutos y yo siento como si fueran 25, literal.
Y yo creo que a través de esta charla, muchos corazones de jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia, y creo que más personas de otras partes nos están mirando y van a ver el después de esto, van a ser muchos sanados por diferentes temáticas que hemos hablado aquí. Les quiero dar muchas gracias por su tiempo, les quiero dar muchas gracias por esparcir sabiduría. Y en nombre de mi pastor Martín Guerra y la Iglesia Shaddai Mexicali y las iglesias hijas y los líderes de jóvenes, les agradecemos mucho su tiempo, mucho el desvelarse. Aquí en Mexicali son las 11:20, yo sé que ya están casi la 1 de la mañana. No, Max está pasado la 1 de la mañana. ¿Por qué? ¿Oklahoma son 3 horas? Acá Sí. es 1:24. Eres Wow. mi héroe, Max. Y les quiero agradecer mucho esto. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para terminar. Pastor Max, miré que mañana vas a estar en un evento muy importante. No sé si nos puedes invitar. Sí, mañana estamos con Descent en Argentina y Brasil. Diferentes líderes, pastores de jóvenes, personas trabajando con Empower 21 y con Dunamis. Lo íbamos a hacer en el estadio de Vélez, pero eso se tuvo que posponer hasta fines de año. Pero lo que se está haciendo es mañana con el equipo de Descent en Brasil y con el equipo de Descent de Argentina y los diferentes que estamos apoyando de otras partes. Simplemente va a ser gratis, está en vivo. Yo ya me registré. Registré. Bien, Mike. Francis Chan, Todd White, Daniel Colenda, etcétera. Va a estar Teo Hayashi. Sí. Entonces, súmense y sí, es un honor poner un granito de arena con eso, así que sí, Descent va a estar muy, 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 muy bueno. ¿Dónde lo podemos encontrar? Preguntan aquí en los comentarios. Descent.com.ar. Pregunta tonta. Listo. Pastor Mike, sabemos que Teo Hayashi estuvo con ustedes en Visión Juvenil. ¿Qué planes hay para Visión Juvenil? Hemos estado con ustedes, ha estado increíble. ¿Qué nos puede decir? Mira, ahorita no pinta bien las cosas por COVID. Estamos planteando algunas ideas aquí internas de qué vamos a hacer. Queremos ver a qué nivel llegan ciertos lugares y si hay el potencial de tal vez, por ejemplo, que allá en Mexicali se reunieran en sus iglesias, les mandamos la señal y hicieran la alabanza en vivo y nosotros mandamos las prédicas. Yo no sé, hay ideas. No lo quiero cancelar, pero sí creo que vamos a tener que cambiar por este año. Buenísimo. Voy a ver de sed para tomar muchos apuntes. No, increíble. Les doy muchas gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias por haber bendecido por 1 hora y feria nuestras vidas. Y ya para finalizar este en vivo, les voy a pedir por favor que agreguen al Pastor Max. Está en Facebook como Max Barroso con doble R, ¿verdad? Y Mike Richards, ya varios lo conocen porque hemos sido muy de cerca el Ministerio de Visión Juvenil. Y agréguenlos también a Instagram y de verdad suben contenido buenísimo y no me queda más que una vez más agradecerles. Y en nombre de mi pastor Martín Guerra y su servidor Iván, el director de jóvenes de aquí de la iglesia, por su tiempo. Y gracias a todos los que nos contactaron. Y sería todo por nuestra parte. Que Dios les bendiga y que tengan muy buena noche. Los que le queda de noche a ustedes, ¿verdad? Acá todavía nos quedan algunas horas. Un abrazo fuerte y nos vemos.